ha manejado tema, parte comercial y nunca había visto este apellido. O sea que el señor es el que envía eso y lo firma, embolatando, engañando y confundiendo a los jueces. Entonces dice, original firmado Daniel Augusto Jorge, el Sayen Sánchez, jefe de oficina asesora jurídica, Unidad Nacional de Protección. Pero resulta que aquí firman, o sea, supuestamente vemos este cuadro y no aparece firma. O sea, que daría a entender, presuntamente, que esta resolución no tiene validez, porque si no está firmado por quienes supuestamente revisaron, hicieron el proyecto y lo aprobaron, entonces, ¿qué pasa ahí? Preguntamos. Entonces, mire, aquí, miremos. A donde están las firmas, donde vienen las firmas, está en blanco. Dice los nombres de las personas, sí. Pero mire, y aquí por lo menos me nombra que Mauricio Riaño, dice que proyecto, Mauricio Riaño, dice revisó Jessica, bueno, esto está tan, Jessica Yate, aprobado por el señor Daniel Augusto Jorge, el Sayed Sánchez, pero no está firmado. Y resulta que acá atrás también volvemos y miramos, y acá ya se ve mejor. Acá dice, bueno, notificamos como que se cúmplase, dice la firma del director, sí, pero mire que acá en el recuadro dice, proyecto, dice Juliet Caterine Zapata, dice, revisó Carol Natalia Barón Sabogal y aprobado Augusto Rodríguez Ballesteros. Entonces, mire, aquí vemos que tampoco aparece la firma de las personas que hicieron el proyecto, o sea, ahí debe firmar porque dice firma, mire. Entonces, ¿será que este documento, esta resolución que a mí se me mandó, tiene validez? ¿Por qué no firmaron las personas que hicieron el proyecto? O sea, ¿será que este abogado llegó y listo, hágalo y todo eso y pase para acá y cumplámosle y mandemos eso a los juzgados, a los jueces para que ya, o sea, ¿qué pasó aquí? Pregunto yo a los jurídicos, ¿esto tiene validez sin firmarse de parte de quien lo hace y todo eso? Porque todos los documentos que nosotros recibimos siempre va firmado por el que lo hace, el que lo aprobó y el que lo revisó. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con este documento? Fuera de eso, se atrevieron a decirle al juez, en segunda instancia, de la tutela del 23 de diciembre, decirle que yo no había presentado apelación, lo que es un falso testimonio de este abogado. Sobre esto, yo presenté apelación. Apelé porque vi que no era lo ideal y no cumplía y seguían vulnerando mis derechos. Pues da la casualidad que yo vi que nunca la UNP dio acuse de recibo y lo mandé varias veces y lo tenemos ahí, lo vamos a comprobar, lo vamos a probar. En el debido proceso penal lo vamos a probar de que esto yo lo apelé porque veo la vulneración de mis derechos. Entonces aquí estamos jugando. ¿Cuál es la corruptela, señores UNP? Señores, área jurídica de la UNP, ¿cuál es la corruptela? ¿Cuál es la corrupción, el entramado que hay allá adentro? Y como defensor de derechos humanos, exijo que me respeten, que no jueguen con la dignidad y con la vida humana, sobre todo la mía y con lo de mis colegas. Entonces, ¿qué pasa? Resulta y acontece que aquí vemos que no obstante, los señores del señor abogado, bueno, mire, acá dice, miremos, se me olvidaba, miren por qué. Aquí hay un nombramiento donde el señor director de la UNP, el señor Ballesteros, lo nombra al señor, bajo una resolución, miremoslo aquí. O sea, es como la presentación del señor abogado, ¿cierto? Entonces, dice que lo nombra como representante para que maneje esa área, ¿cierto? Entonces, a ver, ¿dónde está? ¿Qué sucede? Resulta que este abogado, no conforme de no responder, no cumplir el debido proceso y la orden judicial
del primer juzgado de los hechos del 22 de octubre, no conforme con eso, y como algo molesto, y a la vez como, sí, como molesto, no sé, como persuadimos como algo ofendido, porque un juez amparó mis derechos constitucionales. ¿Qué hicieron? Intentaron tumbar la tutela. Mandaron a impugnar en 14 días, imagínense. Algo que es inconstitucional, algo que es improcedente, eso no tiene presentación, por favor. Jurídica ni constitucionalmente no tiene presentación. Entonces, ¿qué pasó? En la segunda instancia, que ya lo resuelve el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, sala tercera de la decisión, y el ponente es el magistrado Omar Edgar Borja Soto. Mire. Entonces, no obstante con eso, también engañaron a este juzgado diciéndole que ellos ya habían cumplido y que era caso superado, lo que es mentira. ¿Qué hicieron? El día 6 de febrero hicieron, sí, la encuesta y todo lo que le hacen a uno ahí, firme y todo eso. Ah, y otra cosa. Resulta que hace poco, antes que saliera este fallo, me llamó la funcionaria que me hizo la entrevista y me dijo que ella había cometido un error, que era un error humano, que ella se le había pasado, que había puesto en un documento, había cometido un error. Y que entonces necesitaba que yo le firmara otro papel, otro documento, y que se lo firmara, lo escaneara y se lo enviara. Entonces, cuando yo le pregunto a mi equipo jurídico, ellos de una me dicen, señor, un momentico, absténgase, ¿cómo así? Tenemos 2 procesos en este momentico en curso, usted no puede firmar nada. Así como se le hicieron la acción de mala fe, igual manera, ¿usted qué va a saber para qué eso? Si se equivocó. Ah, y entonces me dijo que de acuerdo a eso, que si yo no firmaba, esa tutela, o sea, ese estudio que habían hecho el 6 de febrero del 2025, se quedaba ahí, o sea, como que se quedaba paralizado. Me dijo, bueno, que se paralice, esperemos que para eso está cursando una impugnación que ellos mismos hicieron de manera ilegal, inconstitucional, porque no tiene cabida. O sea, es inconstitucional. Es o sea, no tiene, o sea, prudencialidad no tiene por qué. Porque es que cómo va a impugnar una persona en Colombia una tutela después de los 14 días, señores. Mire la corrupción. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué hace el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca? Pues resulta que aquí en el debate se ve que ellos, el abogado le dice a la segunda instancia que no, que es que yo quiero, o sea, que yo puse esa tutela para violentar la jurisprudencia, que para hacerme amparar sin tener razón. O sea, que da a entender que todos los procesos desde hace años, todo eso es mentira, lo que uno le dice a la ONP, lo que uno pone en la ruta que le corresponde ante la fiscalía. O sea que según todo eso, yo me lo estoy inventando y me lo he inventado, y son películas, y eso es ciencia ficción, según lo que dan a entender, ¿no? Porque decían que yo no tenía ningún riesgo, no, que yo era una persona del común y silvestre. Venga, un ciudadano, un veedor, un defensor de derechos humanos, un líder social que está denunciando la corrupción en diferentes áreas, vuelvo y le digo, no solamente en lo público, sino que también en lo privado. O sea que no tiene ningún riesgo. Si la fiscal general de la nación, vuelvo y le digo, que en 60 años de historia que conozco yo, nunca un gobierno lo había dicho, y ella misma lo dijo públicamente en redes sociales, que Colombia es el país más peligroso del mundo para quienes ejercen el derecho a la defensa de los derechos humanos y denunciar. Entonces, ¿qué hay entramado o no hay entramado? Señor Presidente de la República, señores Secretaría de la Transparencia de la Presidencia de la República, cójame en ese trompo. Bueno, entonces miremos que acá en el fallo definitivo, mire lo que dice. Dice, falla, primero, confirmar la sentencia del 23 de enero del 2025, proferida por el juzgado 12 administrativo del circuito de Cali, Valle del Cauca. Entonces, dice también, bueno, remítase electrónicamente, notifíquese, copie y cúmplase. Listo. Entonces, vemos que con mentiras engañaron, con mentiras
confundieron a los jueces. Este mismo abogado de la UNP, la misma área jurídica de la UNP. ¿Eso es corrupción o no es corrupción, señores colombianos? Señores constituyentes. Artículo 3 de la Constitución Política Colombiana. ¿Dónde está la dignidad humana de los defensores de derechos humanos? ¿Hasta cuándo vamos a permitir que a los líderes y lideresas sociales, periodistas y defensores de derechos humanos les sigan quitando la vida, arrebatando la vida en sus territorios? Señores UNP, yo creo y considero, y de acuerdo a lo que hemos hablado con varios colegas, la UNP tiene que hacerle una reestructuración, o en su defecto, que se acabe y que se nombre un organismo, que haya más transparencia. Llama la atención, invito a todo el constituyente primario, que somos los ciudadanos del común y del silvestre, de los ciudadanos de a pie. Hace poco, con razón, mire lo que pasa, con razón, hace poco estaba el debate en la Cámara de Representantes por una ley que se está intentando aprobar para defender en Colombia las personas que denuncian, ¿cierto? Que denuncian la corrupción, mire eso. Preguntamos nosotros, ¿por qué hay congresistas que se oponen a eso? Preguntamos. ¿Por qué hay congresistas que le meten la rueda, o sea, el palo a la rueda para que eso no siga y comienzan a sacar discursos, no se presentan, no hacen el quórum, dicen que se oponen y que lo aplacen? ¿Por qué? ¿Qué tienen que ver ellos con eso, con la corrupción? Preguntamos. ¿Por qué ahora último en este gobierno que estamos, por qué en unas reformas que van a beneficiar es al constituyente primario, no a los politiqueros, no a las grandes monarquías, a las grandes élites, no, porque las grandes élites y los politiqueros son una mínima cantidad, digamos máximo que sea por ahí un 1, un 5% máximo. El resto de la población colombiana somos civiles, somos ciudadanos del común, del silvestre y ciudadanos de a pie, que entonces estamos los líderes, lideresas sociales y defensores de derechos humanos. Entonces, ¿por qué se oponen? Miremos que en esa plenaria, en ese debate que había para aprobar esa ley que defiende los denunciantes, habían habían sí, más o menos como unos tres congresistas, ¿cierto? Y llama la atención porque más que todo uno de ellos, bueno, no recuerdo los nombres, pero ahí está grabado, también lo tenemos en la página, el debate, la transmisión en vivo la tenemos pegada en la página Prensa Alternativa Suricatos, medio investigativo. Sobre todo uno de ellos fue el que dijo, y entonces lo relaciona a este caso y más que todo por eso hago esta denuncia. Dijo que ¿cómo así? Que cómo la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República va a andar dando aval que para que le den protección y esquema de protección a los denunciantes en Colombia, que eso solamente lo tiene que hacer la UNP, solamente y exclusivamente y nadie más, y lo que él dijo, así se tiene que hacer. ¿Por qué se opone? O sea, que se ve que el señor conoce esta problemática, ¿cierto? O es que al señor lo están mandando, ¿quién está detrás de él? Eso está bueno para investigar. Entonces, le pido a los colombianos, le pido al constituyente primario, a los compañeros, colegas veedores, que comencemos a hacer un listado y comencemos a coger los videos corticos, los cortamos, de esos congresistas que se están oponiendo al cambio verdadero que va a beneficiar es a la comunidad, al pueblo colombiano, no a un politiquero ni a las grandes monarquías, vuelvo y digo. El tema de la salud, eso es para todos los ciudadanos y colombianos, al constituyente primario. ¿Y por qué se oponen y dicen que no, sabiendo que vemos muchos actos de corrupción? Entonces, solicitamos y comencemos las veedurías a hacer este control social hacia esos congresistas. No hay necesidad de ponernos a pelear, no. Llegó la hora. Hermanos compatriotas, incluso los hermanos compatriotas que están en el exterior y también tenemos conexión por medio de nuestros canales digitales y medios alternativos de comunicación. Comencemos a hacer el control social. Ah, que fulano de tal, venga, este señor siempre se opone, listo. Comencemos, incluso, hagámoslo viral en las redes sociales, porque sabemos que los medios tradicionales no lo van a hacer. Entonces, nosotros como prensa alternativa, como medios digitales y alternativos, hagámoslos virales para que todos los colombianos y la información llegue a todos los rincones de los municipios, los pueblos, al último rincón, al lugar más remoto de Colombia.
para que comencemos a denunciar a estos congresistas que fueron elegidos para que realmente trabajen por el pueblo colombiano, no para que trabajen por un politiquero que es el que los manda, ¿cierto? Por un partido político que es la dictadura en Colombia y que perjudica a lo último al pueblo. Entonces hagamos esa labor sencilla, colombianos, hermanos compatriotas. Tomemos apunte quiénes son, fulano de tal día, tal fecha, y hagamos el video y viralicémoslo por el WhatsApp, por todas nuestras redes sociales. Y así comenzamos a hacer un control social. Cuando se acabe este periodo, listo, y comenzamos a buscar cómo interponer denuncias penales por prevaricato y otra serie de cosas que están en el Código Penal, por omisión a sus funciones o extralimitación a la misma vez, ¿cierto? Entonces, de esa manera comenzamos a hacerle control social a estos políticos que han subido allá solamente a ponerle el palo a la rueda, sabiendo de que el tema de la salud, el tema de la reforma pensional, todo eso es para el pueblo. Eso no va a ser para un señor presidente que en este momentico está ahí porque el señor es pasajero. Acaban sus 4 años de periodo y el señor se tiene que ir, como lo han hecho otros anteriores. Y el pueblo es el que queda sufriendo, pagando las consecuencias, aguantando hambre, pasando necesidades, exponiendo su salud, muriéndose de necesidad, ¿cierto? Entonces no es justo y vemos la violación de los derechos humanos de parte de estos mismos congresistas. Entonces nos llama la atención y por eso creo que, bueno, no acuerdo bien, creo que era el punto 3 de esa ley que se quiere aprobar, que es para defender los denunciantes. Creo que me parece, bueno, no lo tengo presente. Hablaría bajo el presunto porque no lo tengo presente. Bueno, entonces, ¿por qué habla con tanta propiedad ese señor congresista de Colombia, diciendo de que no, que eso no lo puede hacer la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República? Que no, que es que ya van a hacer otro grupo de ellos y todo eso. Pero entonces si la UNP no lo está cumpliendo, señores, y con esto queda la prueba, con esto tenemos el material del acervo probatorio, que le violentan los derechos constitucionales, los derechos a la vida, los derechos a la dignidad humana, a los defensores de derechos humanos, líderes y lideresas sociales. Entonces, ¿qué esperanzas tenemos? Por eso fue que hice esta denuncia, porque nos llama la atención esa actitud en ese momento de ese congresista, que dijo, no, el único que aprueba. Entonces, si la UNP, sabiendo de que tiene que hacerlo, y no lo hacen, pues que lo haga la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, obvio, que se haga un ente de control especial, y que incluso las mismas veedurías que no somos, somos unas organizaciones no gubernamentales, porque nosotros no pertenecemos al gobierno, ni la alcaldía ni las gobernaciones nos pagan. Ni siquiera las veedurías, el gobierno les da un vaso de agua, qué casualidad. Ni siquiera les da un alfiler, ni siquiera les da un lapicero, una rema de papel, nada le dan. Pero tampoco los protegen, tampoco les prestan la protección personal, que es lo que aquí están parando un juez de la República, en mi condición, como defensor de derechos humanos, periodista y veedor nacional, y líder social, ¿cierto? Entonces, miren ustedes, señores colombianos, hermanos compatriotas, compañeros progresistas, miren ustedes esto. ¿A qué estamos jugando? Porque ese congresista salió a decir que no, y que él no estaba de acuerdo con eso, y que él no lo iba a apoyar, y que él no iba a estar de acuerdo, y comenzó, y fue que lo aplazaron. Entonces, ¿será que esa ley se va a caer? Entonces, ¿cuáles son los políticos, cuáles son los congresistas que se están oponiendo a esa reforma? Pues simplemente, hagamos un listado, hagámoslos virales, comencemos a hacer las denuncias por prevaricato, por violentar los derechos fundamentales y constitucionales de los colombianos. Ahora otra cosa, desde el año 23 se viene también intentando aprobar una ley para las veedurías, para que las veedurías tengan más herramientas. No basta, como dice la canción, no basta el artículo 270 de la Constitución Política Colombiana, no basta la ley 850 del 2003, no basta la ley 1757 del 2015, en su artículo 60-68. Necesitamos más herramientas, las veedurías ciudadanas. Y eso lo hemos hablado, incluso el día de ayer tuvimos reunión con otras veedurías. Yo como representante legal, como presidente de una veeduría en el Valle del Cauca, expuse eso y todos estamos de acuerdo, necesitamos más herramientas. ¿Por qué no quieren dejar aprobar esa ley
que es la que le da más herramientas a las veedurías. Nosotros le hicimos seguimiento al señor ponente, al señor congresista. Y al último no pasó nada. Lo han aplazado varias veces. Incluso yo creo que ya en ese momento lo tumbaron. O sea, no lo aprobaron. Entonces vamos a investigar, vamos a hacer el control social. ¿Quiénes fueron los que tumbaron esa ley que no la dejaron aprobar? Entonces, los que tumbaron eso, vamos a mirar. O sea que están de acuerdo en la corrupción de Colombia. Están de acuerdo a todo lo ilegal que pasa en Colombia y que se ve reflejado en los colombianos. Señores UNP, señor director de la UNP, señor presidente de la República, señora Secretaría de la Transparencia de la República, solicito una mesa de trabajo para exponer esta situación y que realmente quien dio la orden y las personas que engañaron, confundieron y mintieron a los jueces, que se les abra un proceso penal, porque han prevaricado, han cometido una serie de delitos. ¿Será que ahí no hay fraude a resolución? ¿No hay concierto para delinquir? Bueno, yo no soy juez, no soy fiscal, solamente lo digo. Bueno, vamos a ver. Esta es la denuncia que yo quiero hacer y este es el entramado de corrupción que yo quiero destapar el día de hoy. Como defensor de derechos humanos, como líder social, como veedor nacional y como periodista alternativo. Que a pesar que en una tutela en primera instancia y queda aprobado en segunda, la UNP no ha hecho nada hasta el momento. A raíz de esto, como lo quiero decir públicamente, no sé qué pueda pasar, porque sé que esto van a caer más de uno y tienen que ver implicados, tienen que estar implicados en esto. Como dice por ahí una canción, el futuro incierto espera, mi futuro incierto espera, pero hago esta denuncia y quedo tranquilo. Y hoy me voy a dormir tranquilo y no tengo nada en mi corazón, porque es que esto me estaba atormentando. Yo no podía guardar silencio. Yo como defensor de derechos humanos, como civil, como ciudadano del común, del silvestre, como ciudadano de a pie, porque no pertenezco a ningún partido político. A mí ningún politiquero de turno me arrea, ni me tiene que decir qué es lo que tengo que hacer. Yo lo hago es porque la Constitución política me lo ordena, me lo demanda, que es el artículo 40 de la Constitución, literal 6. El artículo 92 de la misma Constitución. El artículo 97 de la misma Constitución. Perdón, el artículo 95. Artículo 7. Literal 7. El Código del Procedimiento Penal, artículo 67, me lo dice. Y no es porque ningún politiquero de turno ni nadie me arree ni me diga, no. Es por obediencia a la Constitución política colombiana. Porque es que yo sí tengo dolor de patria. Yo sí hago mi función como defensor de derechos humanos y vemos que en Cali, sobre todo, tenemos problemas con las personerías municipales, incluso con la dependencia de la Defensoría del Pueblo. Ahí tocó que tutelarlos también por esto mismo. Y salieron ahí con contestaron y mandaron, remitieron copias a otras entidades. ¿A dónde está el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo como defensor de derechos humanos que soy? No lo hay, no existe. Y más, sin embargo, le mintieron a la UNP diciendo que ellos ya me habían, o sea, que habían tenido contacto conmigo y que ya, o sea, como que dicen, no, en ningún momento yo he tenido contacto con la Defensoría del Pueblo. Que dejen ser mentirosos, y la tutela se la hicimos directamente a la representante legal de la Defensoría del Pueblo. Entonces, señores, ¿dónde está la dignidad humana? ¿Dónde está el respeto a los derechos humanos, el respeto a la vida digna de los defensores de derechos humanos, líderes y lideresas sociales, periodistas y veedores? ¿Dónde está? No pasa nada. Entonces, por eso pido a las organizaciones internacionales de derechos humanos que esto se haga viral y que pongan los ojos en Colombia, porque esto es otro entramado de corruptela que quise denunciar hoy, para que vean que no solamente la corrupción en la UNP es en la área operativa, de que el tema de los carros, no, nada de eso. Solamente aquí vemos reflejado que en el área de la administración, en el área jurídica, también hay corrupción de parte de la UNP en Colombia. Y pido con
respeto, señor director de la UNP, señor Ballesteros, pido que haga una restitución en ese organismo internamente, porque le vamos a comenzar a hacer control social desde las veedurías, desde el Valle del Cauca, y nos vamos a unir con Medellín y Bogotá, para hacer un estricto control social, identificar estos corruptos que se burlan de los derechos humanos, de la vida digna de los defensores de derechos humanos, como me ha pasado en este caso, que sin tener un argumento verdadero, engañan, confunden y mienten a los jueces, para que salgan a favor de ellos, lo que no pudieron hacer aquí, mintiendo, para tumbar un incidente de desacato, por un lado, y para tumbar una tutela que ampara mis derechos, como defensor de derechos humanos. Entonces, invito a todos los colombianos a que le hagamos control social desde nuestro territorio a estos congresistas que se están oponiendo, primero que todo, a esta ley que defiende a los denunciantes en Colombia. Segundo, a la ley para modificar y que las veedurías en Colombia tengan mejores herramientas constitucionales para hacer mejor su trabajo de control social. Y por ahí derecho a lo demás, que vemos que se oponen a la reforma. Simplemente comencemos a tomar los nombres, hagamos el listado y divulguémoslos, hagámoslos virales para que todo Colombia y todo el mundo sepa que estas personas, a pesar que fueron nombradas por voto popular para trabajar por el país de Colombia, para trabajar por la nación, antes lo que están haciendo es ponerse a favor de la corrupción, de lo ilegal, porque no aceptan las reformas que dan el cambio. Vuelvo y digo, no para un presidente, no para un político de turno, sino para todo el pueblo colombiano, que es el constituyente primario. Recordemos, artículo 3 de la Constitución Política Colombiana. Y con esto finalizo, y vuelvo y digo, quedo tranquilo haciendo esta denuncia. Espero que el señor director de la UNP, la transparencia de la Presidencia de la República y las organizaciones internacionales de los derechos humanos se pronuncien. Sobre todo, la CIDH, que pongan sus ojos acá. Y como les digo, bueno, hasta el momento no sé qué va a pasar de aquí en adelante. Mi futuro incierto espera, pero aquí estaré. Este servidor, quien les habló, desde el Valle del Cauca, Enrique Aarón Caicedo Romero, su servidor, y con mucho gusto. Como defensor de derechos humanos, como veedor nacional, periodista alternativo y líder social en el territorio nacional. Muchas gracias. Puede hacer sus comentarios, sus opiniones a través de nuestras páginas. Muchas gracias. Bendiciones para todos y sobre todo la población a la cual pertenezco. Defensores de derechos humanos, líderes y lideresas sociales, periodistas y veedores. Muchas gracias.